Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si la pueden visualizar. Sí, licenciado. Bien. Acá nos quedamos la vez pasada, si no mal recuerdo. Nos faltaba estructurar el estado de situación financiera de Delfino Paredes y CIASC. Recapitulando un poquito de este enunciado, básicamente lo que nos decía el caso 2 es de que acá los socios estaban aportando la totalidad del capital en efectivo y adicionalmente daban cheques y daban bienes y derechos. O sea que aparte del dinero en efectivo y de las cuentas bancarias que van a aportar, daban bienes que iban a servir para el funcionamiento de la empresa. ¿Qué tipo de bienes? Mercaderías ya en especie, mobiliario y equipo, ¿verdad? Escritorios, sillas, puede ser impresoras, escáneres, archivadores, ¿verdad? Todo aquello, aquel mobiliario y todo aquel equipo de oficina que se necesite para poder operar. El equipo de computación, que es algo fundamental y esencial, ya que si no lo aporta ningún socio, pues la empresa debe de asumir la inversión de comprar equipo de cómputo, porque hoy en día sin la tecnología del equipo de cómputo, pues prácticamente no se puede hacer nada, ¿verdad? Y los gastos de organización, que es un gasto que siempre es fijo al momento de constituir una sociedad. ¿Por qué? Porque con esto se cubre los pagos del acta de constitución, los pagos del abogado y notario para que nos haga el acta, los pagos que se realizan ante el registro mercantil para poder registrar la empresa, sacar nuestra patente de comercio si es necesaria, inscribirnos en la Superintendencia de Administración Tributaria, que por lo general cuando uno se inscribe no tiene costo, pero lo que sí tiene costo es la habilitación de los libros, ¿verdad? Libro de compras y ventas, libros de estados financieros, libro de diario o libros auxiliares principales, entre otros gastos en los que se incurren al momento de crear la organización. Por eso se llaman gastos de organización. Aparte, están los gastos de instalación, que es cuando la empresa o los socios incurren en gastos de remodelación del espacio físico donde van a estar operando. Y por ejemplo, que cuando se alquila una oficina no nos la dan ya pintada, no nos la dan con muebles, no nos la dan con ventanas en muchos de los casos o con puertas. Entonces los accionistas, los socios o los dueños de la empresa tienen que invertir en hacer una remodelación, por ejemplo, poner el aire acondicionado, poner las divisiones de los escritorios, poner puertas, poner sus muebles, poner su sistema de seguridad, entre todas esas cosas, ¿verdad? El piso, el cielo falso, entonces todo eso se llama gastos de instalación porque son gastos que incurren en la remodelación del lugar físico o del domicilio fiscal, como se conoce legalmente, donde la empresa va a estar operando o donde va a tener su centro de operaciones, por decirlo de alguna otra manera. Entonces, acá, en el caso uno y 2 veníamos manejando de que primero estábamos haciendo el análisis a través de la partida de apertura. Luego nos pedía el libro mayor, ¿verdad? Donde mayorizábamos y determinábamos el saldo de cada una de las cuentas de las aportaciones de los socios. Hacíamos nuestro balance de saldos para luego determinar nuestro estado de situación financiera. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda con relación a la partida de diario, al libro mayor o al balance de saldos? Por el momento todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ahora vamos a estructurar nuestro estado de situación financiera, ¿verdad? El que les había quedado de tarea. Lo vamos a resolver y para que ustedes ya tengan la fórmula de cómo poder estructurarlo y de cómo ir extrayendo la información. En primer lugar, el enunciado que nos dice acerca del estado de situación financiera. En el segundo caso nos dice, se pide elaborar libro diario, elaborar libro mayor, elaborar balance de saldos y elaborar estado de situación financiera. Cuando el enunciado no nos indique qué tipo de estado de situación financiera vamos a realizar, o no nos indique la normativa que vamos a utilizar para estructurar nuestro estado de situación financiera, por favor, esto sí, anótenlo. Vamos a tomar el criterio de que lo vamos a realizar bajo las NIF para pymes. O sea que vamos a realizarlo
iniciando con el activo corriente. Luego nos pasamos al activo no corriente. Luego nuestro total de activo. Luego de que ya tenemos nuestra sección del activo, iniciamos con el pasivo y patrimonio. Pasivo y patrimonio. Y luego del pasivo de patrimonio iniciamos con el pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente y por último la sección del patrimonio donde terminamos el patrimonio neto de la sociedad. Y lo vamos a hacer a manera de informe. ¿Sí? Acá no vamos a utilizar función de gasto por naturaleza o en forma de cuenta, sino que lo vamos a hacer a manera de informe por función. ¿Sí? A eso nos vamos a referir acá. ¿Estamos claros con ese criterio cuando únicamente nos indique estado de situación financiera? Licenciado, y cuando tenemos que colocar el no corriente primero, ¿cómo se llama? Eso es bajo las NIF plenas o NIC-NIF. Gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a estructurar nuestro estado de situación financiera y vamos a utilizar nuestro balance de saldos. Por favor, esto es muy importante. Desde la partida, nosotros debemos de estar completamente seguros de que las cuentas y los valores que estamos registrando son correctos. ¿Por qué? Porque estos datos los trasladamos al libro mayor. Y si tengo un dato mal, a mi libro mayor lo voy a trasladar mal, ¿verdad? Si yo ya traigo un error desde mi partida, lo traslado a mi libro mayor y por ende el error se va a trasladar a mi balance de saldos. ¿Y qué pasa? Mi estado de situación financiera también va a contener el error. ¿Por qué? Porque mi balance de saldos ya trae arrastrando un error desde la partida de diario, ¿verdad? Entonces puede que no me cuadre, ¿verdad? En estos casos, como hay poquitas cuentas, no es tan complicado o tan complejo que nos pueda cuadrar, pero puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos distraemos, clasificamos mal alguna cuenta, ¿verdad? Los nervios del examen, el análisis del aporte de cada uno de los socios nos puede fallar. Entonces, por favor, tomen todos esos puntos en consideración al momento de realizar su partida. ¿Sí? La partida prácticamente es la base por la cual nosotros vamos a desarrollar todos los demás libros contables. ¿Estamos claros acá? Ok. Algo que les recomiendo es de que desde su balance de saldos ustedes ya vayan clasificando qué cuentas tienen y a qué sección del estado de situación financiera pertenecen. Por ejemplo, algo que me ayudó mucho a mí a poder comprender la estructura de los estados financieros es que yo utilizaba colores, ¿verdad? Por simple o sencillo que parezca, ayuda mucho a poder enfocarse en que, por ejemplo, yo voy a utilizar el color azul para los activos corrientes. Entonces yo vengo, veo las cuentas, cuáles son activo corriente. Por ejemplo, de las cuentas que tenemos en el balance, ¿cuáles consideran ustedes que son de activo corriente? Y vamos a utilizar el color azul para poder marcarlas. Está caja, bancos, mercadería ¿Ok? Y y solo, ¿verdad? solo. Entonces las vamos a marcar acá con un color azul. Entonces, cuando yo utilizo el color azul, entonces voy a decir que es activo corriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué cuentas tengo del activo no corriente? Mobiliario y equipo, equipo de computación y gastos de organización. Para estas vamos a utilizar el color verde. Entonces, cuando yo utilizo el color verde, tengo activo no corriente. Tenemos cuentas de pasivo, No, solo de patrimonio. de solo de patrimonio, pero por si acaso, para las cuentas de pasivo, por ejemplo, yo utilizo el color gris para las cuentas de pasivo corriente y el color naranja para las cuentas de pasivo no corriente.
Y para la sección del patrimonio utilizo el color amarillo. ¿Sí? Y de esta manera, yo desde mi balance de saldos lo clasifico por colores, ¿verdad? Y ya sé en qué sección o a qué sección pertenece cada cuenta. O lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo les puedo asignar acá una inicial. Por ejemplo, para activo corriente voy a utilizar la AC. Para el activo no corriente voy a utilizar la ANC, que es activo no corriente. Para las cuentas de pasivo corriente, PC. Para las cuentas de pasivo no corriente, PNC. No Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y para las cuentas de patrimonio, solo la C. O si utilizo la cuenta capital, utilizo solo la letra C. Entonces yo acá, por ejemplo, patrimonio, patrimonio, o pueden utilizar patrimonio neto, patrimonio neto. Entonces, ¿qué hago? Aplico filtros que me da la herramienta de Excel. Entonces digo, voy a trasladar las cuentas de activo corriente. Entonces me vengo aquí a los filtros, quito la selección de de todas las iniciales y únicamente me voy a enfocar en las de activo corriente. Le doy a aceptar y únicamente me va a dejar las cuentas que yo marqué como activos corrientes. Y de esa manera disminuyo el tema de la posibilidad de cometer algún error de clasificación de cuentas, ¿verdad? Pero yo debo de estar claro de que esas cuentas son activo corriente y que por eso las marqué con esas marcas. ¿Sí? Es un pequeño tip que les puede servir para poder organizarse de mejor manera y a entender cómo estructurar sus estados financieros más fácilmente. Bien, entonces vamos a iniciar a trasladar nuestros valores y cuentas a nuestro estado de situación financiera. Como les decía, yo acá tengo mi encabezado, ya tengo la estructura como tal del estado de situación financiera, entonces únicamente voy a trasladar datos. Primero, la sección de activo corriente. ¿Qué cuentas teníamos en el activo corriente? Teníamos caja, bancos y mercaderías. Entonces, solo selecciono las del activo corriente y acá las tengo. Entonces, tengo caja, tengo bancos, acá me falta una fila y tenemos la cuenta de mercaderías. ¿Con qué valores voy a trasladar estos datos? La cuenta de caja la voy a trasladar con un valor de 10,000 quetzales. La cuenta de bancos con un valor de 60,000. La cuenta de mercaderías con un valor de 84,000. Entonces, al momento de totalizar, me va a dar un total de activo corriente de 154,000 quetzales. ¿Sí? ¿Comprendimos de dónde sacamos los datos acá? Sí, licenciado. Ok. Entonces acá ya tenemos nuestro activo corriente. ¿Qué continúa? Continuaría nuestro activo no corriente. Entonces, como yo aquí tengo mis filtros, quito la marca del activo corriente y selecciono la del activo no corriente. Le doy a aceptar y ahí únicamente me va a mostrar las cuentas de el activo no corriente. Entonces acá únicamente ¿qué voy a realizar? Poner las filas que necesito para poder trasladar la información. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera cuenta que vamos a trasladar? Va a ser la de mobiliario de equipo, luego la de equipo de computación y luego la de gastos de organización. Entonces aquí las tengo. Mobiliario y equipo, equipo de computación y gastos de organización. ¿Con qué valores vamos a trasladar estas cuentas? La cuenta de mobiliario y equipo la vamos a trasladar con un valor de 30,000 quetzales. La cuenta de equipo de computación la vamos a trasladar con un valor de 25,000 quetzales. La cuenta de gastos de organización la trasladamos con un valor de 16,000 quetzales. Y ahí terminaríamos con nuestro activo corriente. Vamos a totalizar.
Sumamos nuestro mobiliario de equipo, más nuestro equipo de computación, más nuestros gastos de organización. Y nos da un activo no corriente de 71,000 quetzales. Y lo que prosigue es totalizar o sacar el total del activo, que es la sumatoria de mi activo corriente más mi activo no corriente, que me da un valor de 225,000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá con la sección del activo? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Acá tengan en cuenta que este estado de situación financiera lo estamos haciendo a dos columnas. ¿Sí? Si no estoy mal, en el caso 4 lo vamos a hacer a tres columnas. Ok. ¿No hay dudas con la sección del activo? ¿Entendimos de dónde sacamos los datos? Sí, licenciado. Ahora, ¿qué me toca? Me toca la sección de pasivo y patrimonio. Y obviamente clasifico entre pasivo corriente y no corriente. Pero en este caso no nos están aportando ningún pasivo. Y la sociedad al momento de su creación, de su constitución, no está asumiendo ninguna deuda. Por lo tanto, hasta el momento no tenemos pasivos. Por lo tanto, únicamente a mí me gusta dejarlo identificado. Eso quiere decir que cuando el auditor o el gerente revisor de los estados financieros vea mi estado financiero, va a indicar, ok, no tuvo movimiento las cuentas de pasivo. Pero sí van a tener movimiento las cuentas de patrimonio. ¿Y qué cuentas de patrimonio son las que tienen movimiento? ¿Qué socios son? El socio Paredes. El socio Paredes, patrimonio neto. Y el socio Cepeda, patrimonio. ¿Sí? Si se preguntan de dónde sacó el nombre de los socios, pues lo podemos sacar ya sea del nombre o de la razón social o de nuestro enunciado donde nos da toda la información de quiénes son los socios que están acá. Aportaciones de Delfino Paredes. Utilizamos el apellido acá para identificar las cuentas de patrimonio. Y la aportación del socio Eneas Cepeda. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Bien. Entonces, ¿cómo determinamos la aportación de cada uno de los socios? Esto ya lo habíamos determinado y ya está establecido en nuestro balance de saldos. Entonces no tenemos que hacer mayor cálculo más que trasladar esos valores. Entonces, ¿de cuánto es el patrimonio neto del socio Paredes? Acá vamos a utilizar nuestra sección de patrimonio neto. Le damos a aceptar. Acá estamos. El patrimonio de nuestro socio Paredes es de 125,000 quetzales. Entonces, ese dato es el que vamos a trasladar acá. Y el del socio Cepeda es de 100,000 quetzales. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de ambos patrimonios o de ambas aportaciones, nos da un patrimonio neto de 225,000 quetzales. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar al momento de totalizar nuestro pasivo y nuestro patrimonio? Tenemos que comprobar la ecuación patrimonial. ¿Cuál es la ecuación patrimonial original? ¿Se recuerdan de la ecuación patrimonial? Activo más pasivo igual a patrimonio. Activo más No, pasivo no, es no, igual a no, patrimonio. no, no. Patrimonio más pasivo es total igual a activo. Sería activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? Entonces acá efectivamente comprobamos que se cumple nuestra ecuación patrimonial. ¿Por qué? No tenemos movimiento en el pasivo, por lo tanto está a cero.
pero nuestro patrimonio neto solito suman los 225,000 quetzales que nos da la totalidad del activo. Entonces aquí podemos decir que nuestro estado de situación financiera nos cuadra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos nuestro estado de situación financiera, acá nos estamos dando cuenta que la empresa empieza con una base bastante sólida. ¿Por qué? Porque no tiene pasivos, no tiene obligaciones con terceros, no ha contraído deuda. Hasta el momento de su creación, sus socios han asumido la responsabilidad de algunas deudas que tenían cada uno y únicamente aportaron activos y bienes para poder empezar a funcionar. Esto no significa que la empresa o la sociedad se vaya a endeudar, no se vaya a endeudar en el futuro. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de que la deuda es mala ya es muy antiguo, ya es muy vago. Hoy en día hay sistemas de deuda que son sanos para las empresas porque sobre todo ayudan a trabajar o a conseguir capital de trabajo para poder sacarle rentabilidad financiera a ese capital de trabajo. Entonces, hasta el momento tiene una base sólida, ok, todos sus activos estamos completos, pero sí sería bueno analizar si en un futuro la empresa pudiera necesitar algún crédito, aunque sea corto, para conseguir más mercadería o para poder diversificar a más productos o para poder invertir, por ejemplo, en publicidad, ¿verdad? En cuestiones que sí sean realmente necesarias y que vayan a ayudar a la empresa a poder continuar en su crecimiento y a que los socios consigan su objetivo, que es el de obtener utilidades y ganancias. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con el estado de situación financiera? Perdón. Todo bien, licenciado. ¿Sí? Entonces, así es como les tuvo que haber quedado el ejercicio o el estado de situación financiera que ustedes deben de subir en la actividad de la tarea 2, ¿sí? Que es el estado de situación financiera del caso 2. Entonces, por favor, si no lo han hecho, acá está el dato, por favor. Y por favor lo suben en formato de PDF. Bien. ¿Dudas? ¿Estamos claros acá? Ok. Si no hay dudas, vamos a pasar al caso número 3. ¿Qué nos dice el caso número 3? A ver, ¿quién nos puede apoyar para darle lectura al caso número 3? Dice, tercer caso, cuando los socios aportan diferentes activos, pero además aportan pasivos. El 1 de febrero del presente año, los señores Esteban Herrera, Rafael Sánchez y Octavio Mendoza establecieron una sociedad colectiva para inaugurar un negocio dedicado a la compra y venta de ropa en general. La razón social de la empresa será Herrera Sánchez Mendoza y CIA SC. Cada socio realizó las siguientes aportaciones. Esteban Herrera, efectivo 50.200, mercadería 75.000, vehículos 80.000, mobiliario y equipo 30.000, papelería y útiles 4.800. De las mercaderías a deuda a almacén la economía económica 20.000 y a Sidea SA por vehículos 10 letras de 2.000 cada uno. Rafael Sánchez, efectivo 60.000, mercadería 80.000, equipo de computación 30.000, de las mercaderías a deuda distribuidora La Rana 10.000 y a CompuShop SA por equipo de computación 10 letras de 1.000 cada una. Octavio Mendoza, efectivo 30.000, vehículos 71.000, material de empaque 4.000. Los gastos de organización ascienden a 20.000, los cuales fueron asumidos por el socio Mendoza. Del efectivo se dejan en caja 8.000 y el resto se depositó en el banco en una cuenta monetaria. El IVA no se incluirá en la valoración de los bienes aportados. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que los bienes, tanto en efectivo como en especie, fueron facturados a nombre de cada socio individualmente y no a nombre de la sociedad. Se pide, hasta ahí, Lico, o sigo. Sí, esto por favor. Ok, se pide estado de situación financiera de apertura en forma de cuenta
con base a las NIF para pymes y partida de apertura de la sociedad. Ok, muchísimas gracias, Susan. Si se dan cuenta acá, el título del tercer caso es donde los socios, aparte del efectivo, aportan bienes y derechos, que son diferentes activos, pero además aquí se aportan pasivos, ya sea algún tipo de deuda, alguna obligación, algún préstamo que ya hayan adquirido anteriormente que sea de capital de trabajo para poder operar, o algún terreno con alguna hipoteca, ¿verdad? Se pueden dar diferentes casos. Adicionalmente nos da acá una como nota, ¿verdad? Indicando por qué no hacemos el manejo de impuestos en la elaboración de la contabilidad de la apertura de la sociedad o de constitución de la sociedad. Esto sí tiene que quedar bastante claro dentro de los socios antes de iniciar con el proceso de constitución. Porque acá se está diciendo que no se va a incluir el IVA a los valores que están aportando porque cada activo o cada deuda contraída fue adquirida a nombre personal de cada uno de los socios. O sea que se hizo de manera individual antes de la constitución de la sociedad. Luego de que ellos acordaron, ¿verdad? O ya tenían esos bienes y después acordaron constituir una sociedad, esos bienes y obligaciones pasan a nombre de la sociedad, ¿verdad? Pero inicialmente ellos ya habían pagado los impuestos correspondientes de todos esos activos trasladados a la empresa. Por eso es que no se hace el uso del manejo del IVA o impuestos sobre la renta o el impuesto de trimbos fiscales en, en la contabilidad de la constitución de la sociedad. Adicionalmente, acá ya nos está cambiando la forma en que nos está pidiendo las cosas. En los anteriores nos pedía el libro diario, mayor, balance de saldos o elaborar el estado de situación financiera. En este caso, primero nos pide el estado de situación financiera de apertura, pero nos los pide en forma de cuenta. Y nos los pide con base a la NIF para pymes. Y luego nos pide la partida de apertura de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de iniciar con la partida, entonces vamos a empezar de entrada con la elaboración del estado de situación financiera. Y lo vamos a hacer a manera de cuenta, no a manera de reporte. ¿Y qué quiere decir a manera de cuenta? Que se maneja a doble folio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un libro abierto, ¿sí? La página de su izquierda es donde se van a registrar todos los activos, ¿verdad? Corrientes y no corrientes. Y en la hoja de la derecha o en la página de la derecha se van a registrar todos los pasivos, corrientes y no corrientes, y la sección del patrimonio del estado de situación financiera. ¿Estamos claros acá? Esa es la única variación. La estructura no cambia, solo que en una hoja o en un folio se va a registrar el activo y en el otro el pasivo y el patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, Ok. Entonces vamos a proceder con la elaboración de nuestro caso número 3. Bien. Lo primero que debemos de hacer es realizar el encabezado de nuestros libros contables. En este caso, ¿cuál iba a ser la denominación o razón social de la sociedad? es Herrera, Sánchez, Mendoza y CASC. Herrera, Sánchez Mendoza y CIA SC. Ok. ¿Qué libro contable vamos a realizar acá? El estado de situación financiera. ¿Bajo qué periodo? Este va a ser correspondiente al mes de febrero de 2024. Ok. Entonces acá ya tenemos nuestro encabezado. Yo acá no le coloco el apartado de cifras en quetzales porque yo ya les coloco el símbolo de la moneda funcional en que lo vamos a trabajar.
Pero si ustedes se lo quieren agregar, no hay ningún problema. Le pueden agregar la leyenda de las cifras se expresan en quetzales. Bien, primero vamos a iniciar con la sección del activo, ¿sí? Que vamos a trabajarlo en el folio izquierdo. Entonces voy a ampliar un poquito más acá para que lo podamos tener claro. Entonces primero iniciamos con la estructura básica del estado de situación financiera. Y nos lo está pidiendo, ¿sí? Con base a la NIF para pymes, ¿sí? Ya explicamos por qué es en forma de cuenta, ¿sí? Que lo vamos a trabajar a doble folio. Pero también nos lo está diciendo que lo necesitamos hacer con base a la NIF para pymes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a iniciar con el activo corriente o no corriente. Espérame, Eric, lo tengo apuntado. Ok, Es por el corriente. correcto. Vamos a iniciar con el activo corriente, porque acá explícitamente me está diciendo que es con base a la NIF para pymes, ¿sí? Si ustedes quieren ver la estructura del estado de situación financiera o las diferentes estructuras que existen de estado de situación financiera basado en la NIF para pymes, pueden consultar la sección primera o la sección 1 de la NIF para pymes. Y en las NIF plenas sería la NIF 1 y la NIC 1 para que lo puedan investigar. Bien, entonces vamos a iniciar con el activo y con el activo corriente. Bien, del activo corriente, entonces acá automáticamente vamos a ir viendo la información y la vamos a ir trasladando, ¿sí? Recordemos que en el estado de situación financiera debemos ir totalizando las cuentas. No podemos crear una cuenta de caja para el socio Herrera, no podemos crear una cuenta de caja para el socio Rafael y no podemos crear una cuenta individual para el socio Octavio Mendoza, sino que es una sola cuenta porque ahora todos ellos van a representar a una sola sociedad con su propia personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, primero, el socio Esteban nos vamos a guiar con el orden que nos da el primer socio para llevar una estructura adecuada. Entonces, el primer socio, que es Esteban Herrera, nos dice que da efectivo. ¿Y en qué cuenta se registra el efectivo que ingresa a la empresa? En caja. En la cuenta de caja. Ok, ¿con qué valor vamos a registrar la cuenta de caja? Nos dice que en efectivo el socio Esteban da o aporta 50,200. ¿Sí? El socio Sánchez aporta 60,000 quetzales. Y el socio Octavio Mendoza aporta efectivo por 30,000 quetzales. ¿Sí? Entonces recuerden que ya leímos todo el enunciado. ¿Con qué valor registrarían ustedes la cuenta de caja? Con la suma de los tres. Ok, vamos a hacer aquí unos cuadritos, ¿sí? Para ir haciendo la determinación de las cuentas, vamos a hacer caja. Ok, el socio, vamos a poner socio 1, socio 2 y socio 3, ¿sí? Solo para que se nos facilite un poco el tema de la explicación. Ok, entonces el socio 1, que es Esteban, nos dice que aporta 50,200. El socio 2, lo vamos a ir marcando acá. El socio 2 aporta 60,000. Y el socio 3 aporta 30,000 quetzales. ¿Sí? Que nos da un total de 140,200 quetzales. Ok. Este es el valor que dicen ustedes que hay que registrar en la cuenta de caja. No, perdón, porque abajo dice que en caja se dejaron 8,000 y el resto se depositó en una cuenta bancaria. Correcto. Entonces acá, ¿qué nos da a entender eso? Que antes de trasladar un valor debemos de estar seguros de la información que nos está dando el enunciado. ¿Sí?
Porque, ok, perfecto, cada socio aporta efectivo, entonces todo eso va a caja, sí. Pero después, más abajo acá, nos da esta información. Nos dice que del efectivo se dejaron en caja 8,000 quetzales y el resto se depositó en el banco. Entonces, ¿cuánto vamos a registrar en la cuenta de caja? Los 8.000. Los 8,000 quetzales. Entonces acá en caja son 8,000 quetzales, que me da el enunciado, que son estos de acá. Pero el resto, ¿sí? Del efectivo se depositó en el banco. Entonces, la cuenta de bancos, ¿verdad? ¿Con qué valor nos quedaría? Con el valor de los 140,000, que es la totalidad de efectivo que aportaron, menos los 8,000 que se van a dejar en caja. Entonces, en bancos, entonces aquí si se dan cuenta, sacamos dos cuentas de una vez. Determinamos la cuenta de caja y determinamos la cuenta de bancos. ¿Sí? Entonces, en caja vamos a tener el valor de los 8,000 quetzales. ¿Sí? Y la otra cuenta que debemos de registrar es la cuenta de bancos. Con un valor de 132,200 quetzales. ¿Sí? Porque acá se dejaron el efectivo y el resto se depositó en el banco, según la información que nos da el enunciado. ¿Sí? ¿Vamos claros acá? ¿Vamos comprendiendo? Sí, licenciado. Bien, entonces allá tenemos dos cuentas registradas. Caja con 8,000 y bancos con 132,200 quetzales. Ok, continuando con el orden de las cuentas, porque si veo el enunciado, pues ya no hay ninguna otra transacción que involucre bancos ni caja. Continúo con el orden de las operaciones, que son las mercaderías, que estas las voy a ir marcando con diferente color. Yo les recomiendo que vayan marcando su enunciado, ya sea que ustedes lo impriman y vayan poniéndolo con resaltadores de diferentes colores, o en una hoja vayan haciendo sus anexos y sus anotaciones. Pero esto nos ayuda o nos facilita a ir indicando de que este dato ya lo utilicé. Sí, y ya entonces ya no lo vuelvo a utilizar a menos de que sea necesario o de que el enunciado me pida analizar otra cuestión. Pero lo contrario lo vamos marcando para irlo ya descartando. Y así ya no me voy confundiendo con tanto párrafo. Entonces, mercadería con 75,000. Acá vamos a hacer otro cuadrito. Yo siempre les recomiendo hacer anexos para poder eh, facilitarse la determinación de los valores de las cuentas. Ok, mercaderías. El socio 1 nos dice que aporta 75,000 quetzales. El socio 2, que es Rafael Sánchez, aporta mercaderías por un valor de 80,000 quetzales. El socio 3, que es Octavio Mendoza, no aporta mercaderías. Por lo tanto, acá es valor 0. Entonces tenemos mercaderías por un total de 155,000 quetzales. En alguna parte del enunciado nos menciona alguna otra cuestión relacionada con las mercaderías que nos afecte la cuenta de activo. Eh, Solo la deuda que tenemos por las mercaderías. Ok, pero ¿dónde registramos las deudas? ¿Será que las deudas las Eh, registramos en la misma cuenta de activo? no es en pasivo, entonces no, para mí así está bien. Ok, entonces, como usted dice, esas deudas no nos afectan en el valor original que ellos aportaron de las mercaderías, porque las deudas se registran en otra cuenta, pero en la sección del pasivo. ¿Sí? Entonces ahí estamos perfectos con ese criterio. Entonces acá agregamos la cuenta de mercaderías por un valor de 155,000 quetzales. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya va tomando forma nuestro estado de situación financiera.
Continuando con el orden de nuestros socios, sigue la cuenta de vehículos. La cuenta de vehículos es un activo corriente, No, es no corriente. no corriente. Entonces la vamos a dejar pendiente para cuando vayamos ya en esa sección. La cuenta de mobiliario de equipo es corriente. No, tampoco es corriente. Ok. La cuenta de papelería y útiles, Esa sí va en el corriente. esta sí. Entonces registramos acá papelería y útiles. Acá les digo que no es necesario hacer anexo porque solo el primer socio está aportando papelería y útiles. Pero si ustedes quieren estar seguros y para dejar evidenciado de dónde salió la información, podemos hacer el anexo y no hay ningún problema y así tenemos mayor seguridad. Papelería y útil. Entonces, el socio 1 está aportando 4.800. El socio 2 no está aportando papelería y útiles y el socio 3 tampoco. Por lo tanto, nuestro total de la cuenta de papelería y útiles es de 4.800 que lo podemos trasladar acá de nuestro anexo. Ya lo tenemos acá trasladado. Continuando con el orden, nos dice aquí que de las mercaderías a deuda al almacén. Entonces aquí ya se está pasando a la cuestión de los pasivos, ¿verdad? De las deudas y obligaciones. Entonces eso lo vamos a dejar para cuando estemos realizando esa sección específica. Entonces nos pasamos al siguiente socio. ¿El equipo de computación es activo corriente? No, No, entonces la dejamos pendiente. Luego ya se pasa al tema de la deuda que está aportando este socio, por lo tanto eso va en otra sección, entonces vamos a continuar. El socio Octavio Mendoza, ¿la cuenta de vehículos es corriente? no, licenciado. No, la dejamos pendiente. ¿La cuenta de material de empaque es corriente? Es así. Esta sí. Entonces la vamos a agregar acá. Material de empaque. ¿Verdad? Esta también, como solo un socio está haciendo la aportación, para mí no es necesario realizar el anexo, pero para que estemos todos seguros y veamos que sí, lo vamos a realizar. Material de empaque. Entonces, el socio 1 no está aportando material de empaque, el socio 2 tampoco, el socio 3 sí, con un valor de 4.000. Por lo tanto, el valor que yo voy a registrar en mi estado de situación financiera es de 4.000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok, continuamos. Luego terminamos acá con el socio Octavio Mendoza. Luego nos dice los gastos de organización ascienden a 20.000. ¿Los gastos de organización son corrientes? ¿Son activos corrientes? No, son no corrientes. Son no corrientes. Entonces lo dejamos pendiente. Luego nos habla del efectivo. Ese dato ya lo utilizamos. Luego nos habla del IVA y luego lo que se nos pide. Entonces acá ya no tenemos más información para clasificar o registrar en nuestro activo corriente. Por lo tanto, cerramos acá con una línea y totalizamos nuestro activo corriente. Entonces, la sumatoria de los valores registrados en el activo corriente nos da un valor de 304.000 quetzales de activos corrientes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos claros con la sección del activo corriente? Todo claro. Ahora, ¿qué corresponde? La sección del activo no corriente. ¿Sí? Entonces, otra vez, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a iniciar con el primer socio y de ahí nos vamos en ese orden para ir determinando las cuentas que deban de ser clasificadas y registradas en nuestro activo no corriente. Empezamos con el socio Esteban Herrera. Tenemos vehículos. ¿Esta es corriente o no corriente? No corriente. Esta es no corriente. Vamos a utilizar otro color acá. Utilizar el color verde. Entonces tenemos acá la cuenta de vehículo.
¿Hay algún otro socio que nos aporte vehículos? Sí, el tercero. Correcto. Entonces vamos a hacer nuestro anexo acá. Que sería vehículo. El socio 1 nos está aportando un vehículo por 80,000 quetzales. El socio 2 no está aportando vehículos. Y el socio 3 sí, por un valor de 71,000 quetzales. Y da un valor de 151,000 quetzales. Por lo tanto, hacemos el registro de la cuenta de vehículos y utilizamos la totalidad de nuestro anexo. Son 151,000 quetzales. La siguiente cuenta. La siguiente cuenta es mobiliario y equipo. Ok. El socio 1 está aportando un mobiliario y equipo por 30,000 quetzales. El socio 2 nos está aportando mobiliario y equipo. No, No. El socio 3 tampoco. tampoco. Por lo tanto, el valor de mobiliario y equipo va a ascender a 30,000. Hago el registro mobiliario y equipo con un valor de 30,000. Ya tenemos acá nuestro registro realizado. Recomendación. Cuando ustedes estén haciendo su Excel para la evaluación, por favor, cada cambio que vayan ustedes realizando, vayan guardándolo. ¿Sí? Porque ha pasado de que algunos no entregan su evaluación porque les falla su equipo, falla la luz, falla el internet, y no guardaron cambios. Entonces, recomendación, cada modificación que le vayan haciendo a su material, vayan guardando cambios para que en algún momento se va la luz o algo. Entonces ustedes ya cuando abran el archivo van a tener un respaldo de que esa información está guardada. Ok, continuamos. Después de mobiliario y equipo, ¿qué otro activo no corriente tenemos? Acá en el primer socio ya se pasa a las obligaciones. Entonces acá estamos pendientes porque esta sección no la estamos trabajando aún. En el segundo socio, equipo de computación. ¿Corriente o no corriente? No corriente. No corriente. Nexo. Equipo de cómputo. Socio 1 no está aportando equipo de computación. El socio 2 está aportando un valor de 30,000 quetzales de equipo de computación. El socio 3 está aportando equipo de computación. No, No, ¿verdad? Entonces, nuestro equipo de computación va a tener un valor de 30,000. Hacemos el registro. Equipo de computación. Valor de 30,000. Ok, ¿qué otro activo no corriente tenemos pendiente de registrar? los gastos de organización. Los gastos de organización. Entonces hacemos el registro. Acá tampoco se necesitaría hacer anexo porque es solo una cuenta, pero lo vamos a dejar plasmado acá para que vean o dejar evidencia del análisis que se fue realizando. Gastos de organización. Gastos de organización. El socio 1 no los asume, el socio 2 tampoco, el socio Mendoza, que es el socio 3, sí absorbe el tema de los gastos de organización por un valor de 20,000 quetzales. Por lo tanto, es el único que está aportando a ese rubro.
Entonces hacemos el registro, gastos de organización por un valor de 20,000 quetzales, según nuestro anexo. Entonces, ¿ya no tenemos alguna otra cuenta de activo no corriente? Ya no, licenciado. Entonces, procedemos a totalizar nuestros vehículos más el mobiliario y equipo, más el equipo de cómputo, más los gastos de organización. Nos da un total de activo no corriente de 231,000 quetzales. ¿Sí? Entonces acá, como ya tenemos totalizado nuestro corriente y no corriente, ya podemos determinar el total del activo. Que el total del activo lo determinamos al sumar nuestro activo corriente más nuestro activo no. Y nos da un valor de 535,000 quetzales del total del activo. ¿Verdad? Que son los bienes y derechos que posee la sociedad al momento de su apertura o de su constitución para poder operar y funcionar. ¿Dudas con la sección del activo corriente y no corriente? ¿Estamos claros de dónde sale la información? Todo claro, Lic. Bien, ahora que continúa nuestra sección de pasivo y de patrimonio, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando bajo las NIF para pymes, por lo tanto, vamos a iniciar con la sección del pasivo corriente, luego con el no corriente y por último con la sección del patrimonio neto. Recordemos que la variación entre las pymes y las NIF plenas o las NIF full o las NIC-NIF radicaliza en que las NIF plenas iniciamos con los no corrientes, ¿verdad? Y en la sección de pasivo y patrimonio iniciamos con la sección del patrimonio y luego con la sección del pasivo no corriente y corriente por último. Esa es la diferencia básica. Bien, entonces vamos a iniciar acá con la sección de las obligaciones de la sociedad. Vamos a iniciar con el pasivo corriente. Ok, vamos a empezar con el primer socio. ¿Qué deudas o qué tipo de deudas tiene el primer socio? Primero nos dice que de las mercaderías adeuda al almacén La Económica 20,000 quetzales. ¿Verdad? Esto a todas luces es un pasivo porque es una deuda. Pero ¿en qué cuenta se registra ese tipo de deuda? Proveedores. En la cuenta de proveedores. ¿Se recuerdan de la definición de la cuenta de proveedores? Licenciado, a mí me explicaron que los proveedores son todos los que nos brindan mercadería y si nosotros tenemos deuda por cualquier otra cosa que no sea mercadería, son los acreedores. Correcto. En otras palabras, los proveedores van a ser todos aquellos a quienes les debemos, ¿sí? Por concepto de mercaderías, única y exclusivamente mercaderías. O son todos aquellos que nos venden mercadería al crédito y por lo tanto se genera una obligación de pago con ese proveedor. ¿Sí? Únicamente por concepto de mercaderías. Y cualquier otro tipo de deuda o crédito que no sea mercaderías, se utiliza, como bien usted indicaba, la cuenta de acreedores. Algunos utilizan la cuenta de acreedores varios, otros utilizan acreedores comerciales o acreedores no comerciales para hacer una separación o una distribución más específica. Igual podemos tener proveedores comerciales y proveedores no comerciales, ¿verdad? Para clasificar que los comerciales son todos aquellos que nos brindan mercadería para nosotros revenderla y los no comerciales por cualquier otro concepto que no sea del giro principal del negocio. ¿Sí? Entonces se pueden ir utilizando esas otras variantes. Hoy en día o en la actualidad se utiliza la cuenta de cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar no comerciales, ¿verdad?
casi ya no se ve la cuenta de proveedores, ¿verdad? Solamente en algunas integraciones, pero ya específicamente se toma como cuenta principal cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar no comerciales. Bien, entonces vamos a hacer nuestro anexo de proveedores. Proveedores. ¿Ok? El socio uno. ¿Cuánto es el valor de proveedores que está aportando este socio? Nos dice que de las mercaderías a deuda al almacén la económica 20,000 quetzales. ¿El socio 2 está aportando proveedores? Sí, por 10.000. Por 10,000 quetzales. ¿El socio 3 está aportando proveedores? No, Entonces, proveedores lo vamos a registrar con un valor de 30,000 quetzales. Que es el valor del aporte del socio 1 y del socio 2. Y acá tenemos nuestro registro de proveedores. ¿Qué otro pasivo corriente podemos encontrar acá? los documentos por pagar. Documentos por pagar. Que, por ejemplo, el socio 1 dice que a Sidea S.A. se le debe por vehículos 10 letras de cambio de 2,000 quetzales cada uno. Ok, ahora yo acá le pregunto, ¿documentos por pagar a corto plazo o documentos por pagar a largo plazo? En este caso que no nos dice, se asume que son a corto plazo. Perfecto. Si fueran más, si por ejemplo fueran 15 letras, ¿qué criterio utilizaría? Eh, pues ahí sí me deja pensando. No sé si hay algún método de pagar, un ejemplo, una letra por mes, puede ser. Entonces, si son como más de 15, sería más de un año a largo plazo. Sería no sé. Perfecto, pero ¿qué pasó ahí? Entonces usted entró en un análisis, ¿verdad? Porque por lo común o por lo general se paga una letra al mes, ¿verdad? Que es lo más común. Entonces, ¿qué pasa si el enunciado no me indica en mi clase si ese criterio es el que vamos a tomar? Si el enunciado no me indica, ¿sí? Y yo sé que son 10 letras o 12 letras, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta el mes en que estamos operando la sociedad. ¿Qué mes es el que estamos trabajando? El mes de febrero. El mes de febrero. Ok. Y si son 10 letras, asumimos Nos que quedaría las letras las empezamos a pagar a partir del siguiente mes, que sería marzo. ¿Sí? Entonces, justamente si empezamos a pagar en marzo, terminamos en diciembre de pagar las letras de cambio, ¿verdad? Que serían 10 meses cabal. A partir de marzo a diciembre tenemos 10 meses, porque enero y febrero ya no lo contaríamos. Entonces acá todavía podemos decir que es una deuda a corto plazo. Sí, como yo estoy trabajando febrero y asumo de que las letras las voy a empezar a partir de marzo, a pagar a partir de marzo, pero tengo acá ya 11, 12 o 15 letras, como fue el ejemplo que yo les puse, entonces yo ya asumo que son documentos por pagar a largo plazo, porque se va a pasar del año, ¿sí? O de un periodo fiscal en poder terminar de pagar esa deuda. ¿Sí? ¿Estamos claros acá con ese criterio que vamos a utilizar? Eso por favor anótenlo o que no se les vaya a olvidar al momento de su evaluación por si no se les especifica el periodo en el cual se van a pagando esto. ¿Estamos claros? ¿Dudas? todo claro. Entonces continuamos. Perdón. Vamos a marcarlos acá con otro color. Este. Entonces, el socio uno
Tenemos acá ya identificamos que vamos a utilizar las cuentas por pagar, ¿verdad? El socio uno, entonces, ¿cuánto está aportando en total de cuentas por pagar? Si son 10 letras por 2000 por quetzales 2000. cada una, Son 20.000 del socio Herrera. perfecto, son 20.000. El socio 2 tiene documentos por pagar. Así es, 10 letras de 1000, que serían 10.000. Perfecto, entonces dejamos acá hecha la operación. Son 10 letras de 1000 quetzales cada una. Serían 10.000 quetzales. ¿El socio 3 aporta algún pasivo? No. No. Entonces ya tenemos nuestros datos y procedemos a hacer cuentas por pagar. Documentos, es verdad. Documentos por pagar a corto por un valor de 30.000 quetzales. ¿Sí? Por favor, con el corto plazo no se me vayan a confundir. Porque, por ejemplo, digamos de que yo adquiero una deuda en octubre, ¿sí? De 5 letras de cambio. Entonces algunos piensan de que por ser solo 5 letras, las vamos a pagar en un periodo corto de tiempo. Y sí, podemos pagar rápido si son mensuales y es un valor que la empresa puede pagar de manera mensual. Pero la deuda la vamos a empezar a pagar en octubre. Octubre, noviembre y diciembre termina el periodo fiscal. ¿Sí? Entonces, sí es una deuda a corto plazo, pero ahí hay un traslapo de periodo fiscal. Entonces no se vayan a confundir. Algunos tienden a pensar que al pasarse ya del periodo fiscal, ¿sí? Ya es una deuda a largo plazo. Y no. Si la empresa lo va a pagar en un periodo menor a un año, independientemente de que se traslape el periodo fiscal, es una deuda a corto plazo. ¿Sí? Los 12 meses no tienen que ver nada de enero a diciembre, ¿verdad? Eso se conoce como un periodo fiscal, pero un periodo fiscal es igual a un año, ¿verdad? Y eso es lo que se tiende a confundir o lo que tiende a confundir. Entonces, si yo adquiero una deuda en octubre, pero son 5 letras de cambio, por ejemplo, o la voy a pagar a 5 meses, entonces yo la estaría terminando de pagar en febrero, marzo, ¿verdad? Del próximo año. Pero el que llegue el 31 de diciembre y se tenga que hacer cierre fiscal no significa que esa deuda vaya a convertirse a largo plazo, porque la voy a pagar en 5 meses. ¿Sí? No la voy a pagar en un periodo mayor a 12 meses. Por lo tanto, esa deuda sigue siendo a corto plazo. ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ¿ya no tenemos algún otro pasivo corriente? Creo que ya no. No, ya no tenemos. Entonces totalizamos nuestros proveedores más nuestros documentos por pagar a corto plazo y nos da un valor de 60.000 quetzales de pasivo corriente. Ahora bien, les pregunto, ¿tenemos pasivo no corriente? ¿Algún pasivo no corriente que algún socio esté aportando? Creo que no, licenciado. No, no tenemos ninguna deuda mayor a un año, por lo tanto no tenemos pasivo no corriente. Por ejemplo, si hubiera una hipoteca, ¿verdad? Hay que evaluar si puede ser a corto plazo o a largo plazo para tomarla en consideración si es corriente o no corriente, porque podemos tener hipotecas clasificadas en el pasivo corriente o se puede utilizar una metodología de que algunas empresas provisionan lo que se va a pagar dentro de un periodo fiscal, porque lo manejan a veces por periodos fiscales. Entonces, por ejemplo, yo tengo una deuda, una hipoteca de 100.000 quetzales, pero yo sé que el año 2024, en todo este año 2024, en total, si pago una cuota mensual, voy a pagar 50.000 quetzales. ¿Sí? En todo, contando los 12 meses
del año 2024. Entonces, esos 50,000 quetzales yo los clasifico en el pasivo corriente y el resto, ¿sí? 100,000 menos 50, esos otros 50,000 los dejo a largo plazo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Hacen una reclasificación de la cuenta. ¿Sí? Porque por lo general, una cuenta como la de hipotecas, por lo general no son a corto plazo, ¿verdad? Son por lo general a 5, a 10 o a 25 años. Entonces, por su naturaleza, no son a largo plazo, pero las empresas pueden optar por esa metodología de decir, ok, yo en este periodo fiscal o en este año 2024, contando de enero a diciembre, yo puedo pagar 40,000 o 50,000 de la hipoteca. Entonces voy a hacer una reclasificación y voy a crear la cuenta de hipotecas a corto plazo porque sé que eso es lo que yo voy a pagar específicamente en este año, ¿verdad? Voy a hacer una estimación de lo que puedo pagar el siguiente año y hago de nuevo la reclasificación hasta desaparecer la cuenta de hipotecas o la cuenta a largo plazo y únicamente quedarme con deuda a largo plazo. Esto lo hacen algunas empresas para mejorar sus índices financieros en el estado de situación financiera en relación cuando van a sacar algún préstamo en el banco. Porque, por ejemplo, cuando sacan un préstamo bancario de una suma considerable, el banco pide estados financieros, sobre todo si son para empresas. Pide estados financieros en los cuales no tengan comprometidos, no tengan obligaciones, muchas obligaciones a largo plazo, porque eso no le conviene al banco, porque al momento de alguna quiebra, por ejemplo, o si la empresa ya no tiene liquidez, los primeros en tener prioridad son los acreedores o proveedores más antiguos, ¿sí? O a los que se les debe más dinero. Entonces los bancos piden que las empresas no tengan muchos pasivos no corrientes para poder aprobar la mayor cantidad de préstamo posible. Entonces es ahí un dato que les dejo para que lo tengan en consideración. Bien. Entonces, ¿cómo vamos Licenciado, con el tiempo? Sí, Susan. en el momento de hacer un ejercicio que usted coloque con hipotecas, por ejemplo, si usted no nos especifica y tenemos una que es a 5 años, solo la trasladamos todo el dato a largo plazo o tenemos que colocarlo así, un ejemplo a corto plazo tal cantidad y a largo plazo la otra. Si no se les especifica, la dejan a largo plazo. Por ejemplo, en el caso 4 vamos a ver un caso parecido. Por ejemplo, miren acá, el socio está aportando un inmueble, ¿sí? Pero en los adeudos dice que tienen una hipoteca del inmueble de 140,000 quetzales en total. Ese es el total de la hipoteca. Pero luego miren entre paréntesis, dice, se pagará 45,000 en los próximos 12 meses. ¿Sí? El resto se pagará después. Y miren de qué periodo estamos empezando a trabajar. Estamos empezando el 1 de enero. Entonces quiere decir que a partir de enero, contando de enero a diciembre, yo voy a poder pagar 45,000 quetzales en este año 2024. Por lo tanto, aquí sí debo de hacer una reclasificación de la porción corriente y no corriente de la cuenta de hipotecas. ¿Sí? Si en dado caso esta información no me la diera, entonces todo lo dejo a largo plazo. ¿Sí? Gracias. Y también en la vida real, si yo acá se les está dando un estimado de que en ese año se va a pagar tanto. Pero en la vida real depende del contrato o del convenio que se haga con el banco, ¿sí? O con el crédito hipotecario nacional, si es que lo hipotecaron ahí o independientemente del banco. Entonces, en el acuerdo o en el contrato que se hace, se especifica, por ejemplo, eh, se especifica de que el hipotecado, ¿sí? O el que adquirió la hipoteca, en este caso sería la empresa, tiene la capacidad de pagar de manera anual, ¿verdad? En pagos, en cuotas mensuales. ¿A qué me refiero? A de que, por ejemplo, en el primer año acordaron que vayan a pagar 45,000, pero en el segundo año de la hipoteca van a pagar 50,000 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces depende de las condiciones del contrato y del acuerdo o convenio que se haya hecho con el banco donde se adquirió la hipoteca. Pero si no me indica, para efectos del enunciado,
todo lo dejo a largo plazo por la naturaleza de la cuenta. Pero en este caso me indica que va a haber un valor que se va a pagar dentro de los 12 meses. Entonces ese valor sí lo reclasifico. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado, gracias. Ok. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar acá. Si ustedes pueden continuar avanzando y terminar el estado de situación financiera y si se atreven a hacer la partida, la podemos discutir el próximo martes. Pero por favor estén pendientes porque no sé si hoy todavía me va a dar tiempo o primero Dios el día de mañana ya les voy a subir tarea del caso 1 y 2. ¿Sí? Y ya les voy a subir tarea también del caso 3 para que la empiecen a trabajar. Obviamente la del caso 3 se les va a indicar qué fecha va a ser la fecha de entrega porque todavía no lo hemos terminado. Pero del caso 1 y 2 sí va a ser para el próximo martes la fecha de entrega. Si no estoy mal, van a ser 3 enunciados del caso 1 y 3 del caso 2 para que ustedes tengan suficiente práctica. Recuerden, cualquier duda la pueden hacer a través del grupo de Telegram y con todo gusto yo los voy a estar atendiendo por ese medio. ¿Sí? Entonces no sé si tienen dudas hasta el momento. ¿Estamos claros? Todo claro, Lick. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces solo los voy a molestar los que puedan activar su cámara un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia de hoy. Y con eso damos por finalizada la clase. Entonces a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes un martes más. Primero Dios, nos vemos el próximo martes y por favor estén atentos a la plataforma y al grupo para el tema de las tareas. Que tengan una muy feliz noche. Feliz noche. Feliz Gracias, Lee. noche, Buenas noches. feliz noche, feliz noche Hamilton.